colágenista. Me pedisteis vídeo y aquí va el vídeo. Bueno, vamos a empezar entonces con la explicación de por qué se produce la celulitis. La celulitis es algo que preocupa a nivel mediático, yo creo que en todo el mundo, y es algo por lo que me preguntan muchísimo en mi consulta. De hecho, es uno de los motivos principales por los que también acude mucha gente a mi consulta. Resulta que, bueno, la celulitis interviene en varios factores. Lo primero que hay que entender es cómo se forma la piel, que es algo importantísimo, ya que se forma con una proteína, que es la proteína de colágeno, que conforma de hecho el 25% de todo nuestro cuerpo, y interviene en varios factores. La primera sería la presión intracelular y extracelular, la diferencia de presiones dentro de nuestras células, de los líquidos que entran y salen de nuestras células y el por qué ocurre. La segunda sería la grasa subcutánea, es decir, los niveles grasos que nosotros tenemos debajo de la piel y por qué se producen. Y la tercera sería en este caso la formación del colágeno, la propia estructura del colágeno, que bueno, en el reino animal se conforma como en cesta de mimbre, es decir, que lo que ocurre es que cuando nosotros estiramos la piel a través de la elastina, se van produciendo ciertos huecos por los que al final se acaba colando la grasa subcutánea a lo que llamamos celulitis, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la proteína de colágeno. Hemos visto que es una parte importantísima de nuestro organismo, concretamente en torno al 25% de nuestro organismo, y como en la piel es un órgano bastante grande, pues es lo que conforma con los tendones y otra serie de fibros. Entonces, la estructura del colágeno ya hemos hablado de ella, se conforma en cesta de mimbre, por lo que hemos visto que conjunto con la elastina, al final acaba creando ese posible efecto. ¿Por qué se produce más en mujeres? Pues principalmente porque la estructura molecular de las mujeres es un poquito menos densa respecto al colágeno y a la elastina. Se fija menos colágeno, de manera que al final se dan este tipo de densidad menor en las mujeres que los hombres, pero también hay muchos hombres que la sufren. Vamos a ver entonces cómo solucionamos el problema del colágeno. Bueno, en este caso yo he puesto, os expongo tres soluciones bastante sencillas. La primera depende directamente de la dieta y se trata de hacer un aporte de proteínas adecuado para nuestro organismo. En este caso, un aporte de proteínas adecuado para el organismo depende de productos de origen animal principalmente, como por ejemplo lácteos, huevos, carnes, pescados, etc. Un aporte de proteínas es importantísimo, que contenga los aminoácidos esenciales, como todos estos que os acabo de comentar. Por otro lado, tenemos que no haya déficit, sobre todo en vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B principalmente se componen también de carnes, huevos y lácteos, pero en este caso también podemos incluir, por ejemplo, los cereales integrales o, por ejemplo, los frutos secos, ¿de acuerdo? Muy importantes. Cuidado que no todos los frutos secos aportan este tipo de vitaminas, pero concretamente las nueces, las avellanas, las almendras. Y finalmente vamos a hablar de una posible carencia de vitaminas del grupo C, que son vitaminas hidrosolubles. En este caso, pues normalmente se suelen detectar cuando, por ejemplo, tenemos un hematoma o hematomas frecuentes o escorbuto, que se produce cuando hay una carencia de vitamina C y suele producir sangrado frecuente en las encías, o te haces una herida, por ejemplo, y suele tardar mucho en generar costra, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, con todos estos apartados tenemos la solución respecto al colágeno, es decir, los nutrientes adecuados, que normalmente serían proteínas de calidad con aminoácidos esenciales, productos de origen animal principalmente, como lácteos, huevos y carnes, como hemos dicho, también pescados, y luego una posible carencia en vitaminas del grupo B, las cuales pues principalmente serían, como he dicho, cereales integrales, también productos de origen animal y frutos secos como los que he mencionado antes, y finalmente pues vitaminas del grupo C. Así que en resumen, nutrientes adecuados como aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B y vitaminas del grupo C. Con esto tenemos todo el apartado del colágeno visto. Vamos con la hidratación. La hidratación concretamente tenemos los problemas por los que se produce una mala hidratación y las soluciones que vamos a aportar para evitar que tengamos una deshidratación, es decir, las células tienen que estar bien hidratadas. Como habéis visto en el dibujo, tenemos líquidos extracelulares y líquidos intracelulares, es decir, la diferencia de presiones entre los líquidos que se encuentran dentro y fuera de las células. Vamos a ver un poco cómo se comporta. Un aumento de líquido extracelular lo que generará será presión sobre las grasas subcutáneas y estas generarán presión sobre la piel, produciendo también la celulitis si aparte el colágeno está mal conformado. El segundo punto que vemos es el equilibrio entre las diferencias de presiones. Es decir, ese equilibrio también se regula con ciertos minerales, concretamente el sodio y el potasio juegan un papel importantísimo sobre ello. Para que nos entendamos, a mayor cantidad de sodio, en este caso, los minerales que intervienen, como hemos dicho, el sodio actúa como si fuera una especie de aspirador, digamos así,
del líquido que se encuentra dentro de la célula y lo que hace es extraerlo hacia afuera, produciendo entre otras cosas retenciones, que seguramente muchos adolecéis de este problema, ¿no? El padecer de retenciones. Bien, pues para evitarlo lo que tenemos que hacer es generar un equilibrio adecuado entre el sodio y el potasio. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es evitar comer sal literalmente, porque el sodio viene ya directamente de muchos alimentos, incluso la industria añade sodio a muchos alimentos. De manera que, bueno, evitando el comer sal añadida, vamos a conseguir mejorar el equilibrio, pero también tenemos que introducir más potasio en la dieta y hay muchos alimentos que lo contienen, como por ejemplo el aguacate, las aceitunas, el plátano, etc. Así que en resumen, para tener una hidratación adecuada no comeremos productos salados ni utilizaremos la sal como aditivo, no introduciremos alimentos con potasio, como hemos hablado antes, y beberemos la cantidad de agua suficiente. Bien, pues vamos con las grasas, uno de los principales problemas de la sociedad. Lo más importante sobre todo es ver cómo se conforma y cómo se forma la grasa. En cada persona es completamente diferente, por lo tanto aquí recomiendo que trabajéis con un profesional que entienda y que haga un estudio adecuado de cómo se os están formando las grasas y el porqué. Dependerá mucho de cuestiones como el sistema hormonal, bueno, algunas que hemos visto como por ejemplo la hidratación, etc. Pero no obstante, esto sí es importante tocarlo. Esto no quiere decir que no podamos comer grasa. La acumulación grasa, que es el segundo punto que tengo puesto, no tiene que ver con las cantidades, sino con las grasas que comemos, es decir, el tipo de grasas que comemos. No quiere decir que no podamos tomar grasas o que no podamos tomar grasas saturadas, etc. Simplemente hay que tomar las grasas adecuadas. Vamos a ver las soluciones. Vamos a ver las soluciones, por tanto. En principio, mantener unos niveles de grasa adecuados. Como hemos dicho, esto ya depende más de que la dieta sea adaptada a cada persona y no tiene que ver con las grasas que comemos, es decir, con la cantidad de grasas que comemos, sino con el tipo de grasas que comemos y que estén adecuadas a cada momento. Pero recordad, lo de las grasas no es algo que es tan negativo como siempre nos dicen en televisión. Las grasas son positivas, solo que tenemos que utilizar los niveles de grasa adecuados y el tipo de grasas adecuadas, ¿no? Y esto dependerá más de un profesional, en este caso. La segunda solución que os aporto sería el no realizar dietas estándar, como por ejemplo las dietas que tenemos todos ya más que vistas, ¿no? En YouTube y centros de comunicación, como pueden ser pues, redes sociales, etc. Tipo dieta paleolítica, dieta de la zona, dieta alcalina o dieta vegana, etc. Y finalmente hacer la cantidad y calidad de ejercicio adecuado. Así que en resumen, veamos un poco cómo solucionamos el problema de las grasas con una dieta adecuada, como hemos dicho, entendiendo muy bien cómo se forman las grasas en cada persona, que esto depende más de un profesional en este caso, y ver cómo funciona esa acumulación en cada ser humano. Y dentro de las soluciones pues hemos visto que los niveles de grasa adecuados, que dependen mucho de la dieta, no de no comer grasas, sino de comer las grasas adecuadas. El no utilizar dietas estándar me parece importantísimo, porque siempre generaremos carencias o por el contrario excesos, donde ya que estas dietas lo que al final hacen es restringir grupos de alimentos o por el contrario fomentar el uso de otros grupos de alimentos. Y finalmente pues bueno, hacer una línea de ejercicios adecuada. Bueno, pues vamos a ver un poco lo que es el resumen final. Veo que nos está atacando un poco la luz, espero que se vea correctamente. Veamos a ver, no utilizar productos salados o con mucha cantidad de sodio, también dependerá de una buena compra. Utilizar alimentos con potasio, como hemos hablado anteriormente. Beber líquido abundante, muy importante, ¿de acuerdo? Es la piedra angular de nuestra dieta. Utilizar vitaminas del grupo B y del grupo C. Evitar refrescos gaseosos, también muy importante para evitar la oxidación celular. Llevar una dieta adecuada, como hemos puesto un poco en términos generales. Hacer ejercicio de forma adecuada, con una línea de ejercicio también para cada persona. Y en mi opinión no deberías utilizar suplementos inadecuados y tampoco llevar tratamientos inadecuados. En este caso, los suplementos del colágeno puede ser un suplemento bastante inadecuado, aunque parezca controvertido, y tratamientos como por ejemplo masajes anticelulíticos, cavitación, etc. Chicos, esto ha sido todo, espero que seáis benevolentes conmigo, es la primera vez que hago edición de vídeo, he tratado de hacer el mayor resumen posible, es muy complicado porque en realidad hay mucho de lo que hablar. Si tenéis cualquier duda pues me podéis buscar bien en redes sociales como Uceda Dietista o Rafa Uceda Dietista. Y bueno, tenéis también mi contacto para poder chatear conmigo o tener cualquier duda, podéis contactar conmigo tanto en redes sociales como en mi teléfono particular, que es el 666-88-2611. Espero que os haya gustado y nada, pues espero para la próxima. Un abrazo.